Amén. Dios le bendiga. Todos. Vamos a leer un porción de la palabra que se encuentra en Salmo 18:20. 18:20. Cuando lo tengan, leen otra vez. O le da un amén. Amén. Un like. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos ¿qué? Altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, ¿qué? Desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré ¿qué? Muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios mío, Señor, en nuestra vida, en esta iglesia, en esta tierra, como se hace en el cielo. Dios mío, Señor, en este momento, Padre, te pido, Señor, aleluya, que nos ayude, Señor. Señor, humildemente, Señor, reconociendo, Dios mío, Padre Santo, tu señorío sobre nuestra vida, te pido que nos perdone. Señor, si hay mancha en nuestra vestimenta, Señor, te pido que tú lo quites, Dios mío, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre. Reconocemos, Señor, que hemos fallado contra ti y contra tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, aleluya. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos perdone, que tú nos ayudes, que tú nos afirmes. Y también, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú esté aquí, Dios mío, guiando, Señor, ese estudio bíblico. Señor, iluminando, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, y nuestro corazón. Porque como hemos leído, Señor, que tú alumbras nuestra tiniebla. Señor, danos un corazón entendido para poder entender tu palabra, poder retenerlo y ponerlo por obra. Señor, nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios mío, Señor, aleluya. Enséñanos en esta tarde, guíanos, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Señor, y todo lo que quiere levantar contra, Señor, tu palabra, contra tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, lo cancelamos, declaramos inoperante. Señor, gracias te doy, Dios mío, Señor, por la iluminación de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Quedamos en capítulo 7 del libro Abriendo la Biblia, Doctrinas Básicas Cristianas. Gloria a Dios. Capítulo 7, la importancia de la lectura y el estudio de la Biblia. Gloria a Jesús. Usted estaba aquí, ¿verdad? ¿No? Cuando yo traje todos los libros. Sí, no todos, algunos. No, eran 2 o 3. Gloria a Jesús. Entonces, de ahí había una hermana que compró directamente un diccionario, gloria a Dios, y así se motiva la gente a estudiar. Algunos dicen que no les gusta, pero pide al Señor y el Señor te va a ayudar en eso. Sí, gloria a Jesús. Entonces, yo he mostrado algunos libros que uno puede estudiar, pero lo importante es, claro, recibir al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador primero, y allí tú vas a recibir al Espíritu Santo que va a dar entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Amén. Y te va guiando
mostrando las cosas. Tú vas conociendo al Señor. Página 49. Amén. Entonces, la importancia, hermanos, de la lectura de la Biblia, y no solamente leer, sino estudiar. Gloria a Dios. Yo dije que cuando tú puedes leer la palabra, pero si tú tienes un diccionario al lado, tú puedes buscar alguna palabra o nombre que tú no entiendes. Entonces el diccionario, como mostré la semana pasada, que era la semana pasada, okay. Y a veces te dan 2 semanas. yo pensaba eso. Pero duró 2 yo la creo. No fue 90. Fue 2 semanas atrás. La primera semana que yo no Sí, vi. ¿verdad? Sí, yo lo vi Sí, con el esposo. no tenemos Estoy que... lejos. Bueno. Pero a quién uno se lo pide ese diccionario a usted. Bueno, uno mismo lo puede pedir en amazon.nl, ¿sí? O lo puede pedir por bol.com, Por favor, también. ¿sí? Entonces, Dios le bendiga. Un día, A mí yo lo voy a pedir. ¿Quién, Denis? ya. Dios le bendiga, Denis. Hermana Ibelia también está allí. Dios le bendiga, bienvenido al estudio, gloria a Dios. Página 49 del libro, estamos aquí capítulo 7, la importancia de la lectura y el estudio bíblico. Vamos a ver, aquí Ya lo mando. también hay Ibelia, ¿no? Ahí ya no. Te mandárselo directo a ella. Hemos quedado la importancia, página 50, importancia del estudio de la Biblia. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia como cristiano? Elena. Oh, Elena. No, lo que pasa es que dejen los niños solos, que estoy diciendo a Ronnie, que esté pendiente en la cámara, porque me da cosa. Bueno, Me estamos da nervio. grabando, está bien. Ay, son. Importancia del estudio de la Biblia. Si tú tienes que coger el teléfono está bien, pero... Importancia del estudio Sí. de la Biblia. Sí, ¿qué página pregunta? 50. ¿Qué dice Denis? Yo puedo responderle las preguntas, si quieren. Pero que tú te llames Elena. Dime. La importancia del estudio ¿Por qué la importancia, por qué el estudio de la Biblia es importante? para el crecimiento y el conocimiento de la palabra, para comprender. Vaya escribiendo ahí, ve lo que hermana Elena dice, está poderoso. ¿Para qué es tan importante? Dice primero crecimiento. Y entenderla. Crecimiento. Yo lo voy a escribir aquí porque eso es poderoso. Que el Señor le bendiga, le añade. Crecimiento. Estamos aprendiendo. Crecimiento espiritual, ¿verdad? Espiritual. ¿Qué más? Para aprender, para comprender, Para conocer a Dios, ¿no? Para conocer y para ser semejante, pues, para uno, ¿cómo se dice la Para palabra? hacerse la de Cristo. A Cristo, para uno vivir conforme a la palabra. Como manual de la como vida, manual ¿no? de la vida. Exacto. Conocer, entonces, es como usarlo como manual Como un manual, exacto. de vida, poderoso. Hay más, ¿qué más? Hermana Denise. Porque ayuda a todos cristianos a hacer la voluntad de Dios y a conocerlo, y también aprende a vivir de la conformidad con ella. Poderoso, amén. Gloria a Dios. Dorca, dile. Pero gusta todo eso, ¿qué tú vas a decir? De ti mismo. De ti mismo. No, porque, mira, no, está en el libro, pero tiene que salir de ti mismo, ¿no? Bueno, me gusta, ¿sabes qué más me gusta aquí? Ajá. Todo cristiano, o sea, la Biblia ayuda a todo cristiano a conocer la voluntad de Dios. Eso es poderoso. Y Entonces, vivir conforme con él. entonces cuando estudiamos, ¿por qué es tan importante? Ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Poderoso. Entonces lo usamos como
por ejemplo, la hermana dice crecimiento espiritual, Sí. lo usamos como un manual, dirección. Dirección. Ahí encontramos también la voluntad de Dios, Exacto. como que es manual, pero también voluntad. Pues cuando tenemos preguntas, Señor, ¿qué haré? Y el Señor te habla a través te da la respuesta a través de su palabra. ¿Sabe que hoy yo estaba estudiando, estaba leyendo, leí un versículo y tenía una palabra Belial. Tenía que marcarlo En el versículo. Sí. Pero entonces lo estaba leyendo en Corintios, porque era en Gálatas. Ajá. Y me digo yo, Belial, ¿qué es eso? Entonces lo escribí en el teléfono, Sí. y el significado, y me salió indigno, inútil, malo, perverso, depravado, etc. Mira, La palabra de eso es importante. Belial. Cuando tú lees, no entiendes una palabra, tú puedes buscarlo hoy en día por internet Voy a pedir el diccionario. o el diccionario. Porque, y si tú buscas, por ejemplo, por Google, busca definición bíblico de la palabra, porque a veces hay definición del mundo secular de algo, pero nosotros tenemos que conocer la Sí, así yo puse, definición definición bíblica. bíblica. Sí, bíblica. Amén. Hermana Denise, ¿qué usted dijo ahorita? Porque usted dijo algo importante también al principio. ¿Estás allí? Sobre la importancia de Ya. la Biblia. Sí, porque usted dijo muchas cosas, concretiza por qué. Hay Sí, un porque tema. todo cristiano, dice, porque todo cristiano debe leer la Biblia, porque ayuda a todo cristiano a hacer la voluntad de Dios y a conocerlo, y también aprendes a vivir de conformidad con ella. Amén. Eso concuerda con el número 1 que dijimos, que ahí estudiando la palabra uno va creciendo, y el número 2 uno va conociendo la voluntad de Dios y lo usarlo como manual de vida. Pero hay una cosa más. Sí, Yo- porque aquí, también la otra dice, porque debemos ser más estudiantes que lectores de la Biblia. Como cristianos debemos vivir de conformidad con la enseñanza de la Biblia. Sí, pero antes todavía no hemos leído, solamente yo hago la pregunta a ver qué ustedes ya saben. Okay. Que sale yo quiero que ustedes aprenden de pensar por su propio, porque el libro está para ayudarnos, pero tú tienes que pensar por ti mismo qué significa, por qué es importante para ti. ¿Entiendes? Entonces la hermana dijo así, como que salió de repente, crecimiento espiritual, y Dios poderoso. Para mí es que nos ayuda a vivir una vida de prosperidad cada día, y tenemos la oportunidad de hablar todos los días con Dios. Nos Amén. ayuda a crecer más. Así es, todas las respuestas son buenas. Alguien que lee Juan 17:17. Juan 17:17. No estoy hablando de chino. No, yo entendí bien. Juan 17:17. Porque él- muy bien lo que es también. Ajá. Bueno, si tú lo sabes, Porque ya lo leo tantas veces. Juan 17:17. dígale muy duro, Hay hermano. la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Santifícalo en tu verdad, tu palabra, Palabra es es la verdad. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos Santificarnos. Aleluya. ¿Entiende? Porque la palabra es como, también se compara la palabra como agua, ¿eh? Porque una persona nace del agua y el espíritu, de la palabra y el espíritu. Amén. Entonces el agua nos limpia, nos purifica. Gloria a Dios. Entonces Jesús mismo está orando aquí, diciendo, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Es verdad. Amén.
Ahí también vamos a conocer la verdad de Dios en su palabra. Porque muchas personas dicen, pero ¿qué es la verdad? Hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Hay algunos que dicen, yo sé la verdad. En mi religión es la verdad, porque yo sé seguro que un ángel vino y apareció y... Me río yo porque mi papá habla así. Ay, Dios. No, él no, la religión de él. Ah, ok. Tiene la verdad. Porque muchos dicen, yo tengo la verdad. ¿Y quién más preguntó a Jesús? ¿Pero qué es la verdad? Pilato. Pilato le preguntó a Jesús, ¿pero qué es la verdad? Quería saber qué es la verdad. Y el mundo está preguntando, ¿pero qué es la verdad de todo esto? Jesús. Jesús. Poderoso, hermana. Claro, porque él es el camino, la verdad. Aleluya, y la me vida. encanta. Aleluya, gloria. La que se fue antes de que le respondiera. Va. Así Entonces, es. ¿sabes? Estamos creciendo aquí, hermanos. Gloria a Dios. Claro que Estamos sí. soltando, aleluya. ¿Quiénes más están ahí? Es que estamos estudiando, Elena, no. Amén, amén. Ay, mira, Diana, que Gloria a Dios. Perdón, Chale, ¿te puedo leer un pedacito aquí? Lee. Léeme, La hermana. palabra de Dios ahorita fue de Corintios Primera de 6, Corintios, segunda. segunda de Corintios. Vamos, espérame, ayúdanos aquí. Vamos a buscarla ya para leerlo juntos. Sí, para ver qué es lo que es. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, 14. segunda, 14. Vamos a ver. 6, 14. Ah, porque no hay 14. No, 6, 14. Ya le bendigo, hermana. Segundo. 6, 14. 6, 14. Vamos a ver. Apéndense. ¿Qué di- No tengo tan marcado, es que yo he leído En muchas la veces por ahí. segunda, sí. Segunda de Corintios 6, 14. ¿Qué nos quiere decir, hermana Elena? Somos templo de Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí esa fue ahí. Ah, ok, por eso sí. Con Belial. ¿O qué parte al creyente con el incrédulo? Lo podemos dejar acá ahí, porque Ok. eso fue lo que me llamó la atención. La palabra, sí. La palabra, porque dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Digo yo, pero ¿qué significa eso? ¿Será Sí. Satanás o quién será? Tú dijiste, ¿no? Sí. No sé. Ah, Por ok. eso que lo busqué. Ah, por eso. Pero no salimos de aquí ahora. Ay, ya. Estamos en la importancia del estudio Ya de la sé. Biblia. Pero gracias por compartirlo con Pero nosotros. ese cosa me dio, Amén. me dio por voz. Y como palabra, el ¿verdad? Señor te da eso, es por. A veces el Señor Janita, habla con nosotros así. ¿Entiendes? Cuando te da una palabra, dice, ¿pero qué significa? Uno va. Quizás llega un momento, quizás sobre la prédica o cualquier cosa, el Señor vuelve a usar esa palabra para confirmar. Primero la palabra, el Señor lo usa para ti. Y cuando dice no unáis en yugo desigual, tú tienes que preguntar, pero ven acá, ¿con quién es este joven? Señor, ¿con quién tú quieres? ¿Qué quiere decirme? Con los impíos, eso es lo que tiene. ¿Entiendes? No, pero es personal, ¿eh? Cuando el Señor no habla, primero tú tienes que examinar a tu vida primero. Dice, pero ¿con quién estoy compartiendo el yugo desigual? Puede ser una amiga, puede ser una persona. Un negocio que quiere hacer también con algo de lo que tiene. Sí, entonces el yugo desigual no solamente un pareja, puede ser amistades, Claro. colegas, Sí, sí. ¿entiendes? Pero gracias por compartir eso con nosotros. Sigue Trabajo que va en estudiando. contra de la voluntad de Dios. Ay, santo, que se Bueno, me no tengo ayude. dinero. ¿Cómo fue? ¿Cómo Ya. fue? Un trabajo, tú te haces ninguno y viene el diablo y te ofrece un trabajo y tú piensas que fue Dios que te lo mandó. Sí. Sí. También el yugo desigual. Claro. Amén. Entonces estamos en la importancia del estudio de la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque podemos crecer espiritualmente, número uno. Número dos, podemos conocer la voluntad de Dios allí, en la Biblia. También es la manual de vida, dirección, cuando no sabemos qué hacer. Y nos santifica, la palabra de Dios nos santifica. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere leer?
Páginas 50. Importancia del estudio de la Biblia. ¿Hay más personas que han conectado? 49. Sí, Evelia y Ingrid, Dios le bendiga. Y Bella, Dios le bendiga. Bienvenidos al estudio. Amén. Gloria a Dios. Yo pienso que tienen el libro, ¿no? Todos. Sí. Sí. Estamos en página 50. ¿Amén? No, 49. No. 49. No, porque hemos leído. Importancia de la lectura de la Biblia. Usted está para Y hemos leído porque Ya tú no esa. estabas. Ah, ok. Vamos al otro lado. Ah, en la 50. dos. Ok. Leo. Sí. Amén. Existe importancia del estudio de la Biblia. Existe una gran diferencia entre ser lector de la Biblia y ser un estudiante de la misma. El cristiano que desea crecer en la vida espiritual no puede ser un simple lector de la Biblia. ¿Cómo? No puede ser un simple lector de la Biblia. Entonces un cristiano no va a crecer solamente leyendo, No. sino Poniéndola a prueba. estudiando, ¿verdad? Estudiando. Sí. Estudiando. Amén. Debe constituirse en un estudiante de la palabra de Dios. ¿Oyó, Elena? Para ser estudiante tiene que empezar a leer. Con sopita. Hay una bienaventuranza para todos aquellos que por el estudio diligente de la palabra de Dios andan en los caminos rectos del Señor. ¿Y cuál es el bienaventurado? ¿Quién lo tiene? Salmo 119. Lo dice ahí mismo, ¿no? Sí, pero vamos a ver la Biblia. Es fácil así. 119, Todo 105. lo que guarda. Salmo 119. 119. 119. ¿Sabe que el Salmo 119 habla solamente de la palabra de Dios? ¿Y tan largo? Sí. Sí. Salmo Bienaventurados 119. de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Usted no le leyó en la Biblia. No, porque yo no lo sé, ya el otro lea a otro. Por eso estamos buscando, mi hermana. Porque si no practicamos buscar, Léelo, esto, 1 y 2. si no, Léalo, ¿Ah, señor, sí? léalo. sí. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Wow. Mira la importancia de estudiar la Biblia. Y aquel que estudia la Biblia y quiere hacer la voluntad de Dios son dichosos, bienaventurados, felices. Entonces somos bendecidos, hermanos, bendecidos. Porque ¿por qué piensa que la Biblia es muy atacada? Porque es la palabra de Dios. Porque ahí está todo. Una más de la Aquí vida. está el principio, el comienzo de Y el todo final. y el final. Y al final. Aquí la palabra de Dios nos explica por qué la gente muere hoy en día. ¿Qué ha pasado con este mundo? La Biblia tiene la respuesta, pero la gente piensa, ay, no es tan fácil, no lo creo. Inventan tantas cosas, Una teoría. mucha teoría, que hunde a la gente más, porque esa teoría no da esperanza. No. Porque si tú me dices que yo vengo del mono, entonces yo sé que cuando muero no hay esperanza, no hay nada más. Aunque yo estudio, yo compro casa y todo, eso era. Tú sabes que antes uno se creía eso porque no conocía la Biblia. Claro. Y creíamos que hablamos de chistes, de Dios. Y veía uno en los simios, que los monos que hacían gente. Allá tú no te la palabra, sabemos que uno no viene de Chile. Sabemos que Dios nos hizo, amén. Amén. La gente son mala, Vamos a seguir aquí. Lo primero que debemos hacer al acercarnos a la Biblia para estudiarla es que Orar, pidiéndole ayuda al Señor.
Primeramente orar, Señor, ilumíname, ayúdame. ¿Qué tú quieres? Háblame, ¿qué tú quieres mostrarme hoy? O sea, a veces cuando uno, como yo dije, cuando una persona no sabe qué hacer o está bregando con una situación, o la familia, hijos, Señor, yo estoy cansada, ¿qué yo tengo que hacer? Háblame, por favor. Y el Señor te habla a través de su palabra. Amén. La dirección del Espíritu. A veces de repente viene ese pensamiento, a veces viene una alabanza con el mensaje dentro. Aleluya. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo tenía mucha lucha con algo, tenía una atadura. El Señor me libertó, yo fumaba. Déjame decir, yo fumaba. El Señor me libertó de eso, pero de repente un día me dio un deseo de fumar y vino un cántico holandés. Dice, trae sacrificio a Dios porque Él es bueno. Y esa alabanza yo la escuché una vez en una iglesia holandesa y se me quedó. Y cuando lo necesitaba de repente dije, Trae sacrificio a Dios. es un sacrificio que uno tiene que sacrificar a sí mismo, como Jesús lo hizo. Así también tenemos que hacer, sacrificar la carne, crucificar la carne. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a estudiar la Biblia es orar, pidiendo la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo. ¿Quién tiene Santiago 1:5? Amén. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. ¿Oyeron? Hay personas que dicen, pero yo no fui a estudiar a la universidad y tantas cosas. Si necesitas sabiduría, pídela al Señor. Amén. Porque sus seguidores eran pescadores Aleluya. y conocían la ley, pero lo básico. No eran Esto se público. como Pablo, por ejemplo, ¿no? No eran muy estudiantes, estudiosos. Entonces, lo importante es que Dios nos puede dar sabiduría si nosotros le pedimos. Amén. Seguimos. El Señor Jesucristo también nos invita a que escudriñemos la Escritura, pues ellas son las que dan testimonio de Él. Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Por qué el Señor dice eso? Escudriñar la Escritura. Y yo parece que tener la vida eterna. Pues ellas son las que dan testimonio de Él. La vida eterna. Ahí vamos a encontrar a Y que dan Cristo. testimonio de Cristo. Ahí vamos a aprender todo lo que Jesús hizo, su testimonio, lo que Él hizo. Ahí vamos a conocerle. ¿Quién lo tiene? Juan 5:39. Dorca, ¿verdad? No lo tengo todavía. Casi. Porque me quité de ahí de Juan. Sí. Me fui a pegar. Ahí. Es 5:39. Ya. aquí sí. 5:39. Sí. Ya. Ya, hermana Dorca va a leer. Escudriñar las Escrituras, porque en vosotros os parece Ujú. que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, vieron que es importante, hermanos. Vamos, el estudio de la palabra tiene mucho, pero muchos beneficios. Amén. Cada vez que nosotros estamos leyendo el libro de versículos, nos beneficia a nosotros a conocer la palabra de Dios. Y no para competir con uno al otro, porque aunque tú puedes leer la palabra, pero si el Señor no te ha dado, por ejemplo, algunos dones, ministerio, tú tendrás la palabra, claro, pero no puedes comparar porque Dios te ha dado a ti eso. Amén. Y yo digo que ningún pastor es lo mismo, ningún evangelista es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces cada quien el Señor ha dotado con algo especial, solamente único para esa persona.
Entonces la gente que falta de entendimiento van a comparar con uno al otro su ministerio. Lo que tiene que mantenerse en tu mente, lo que Dios te ha dado es único. Aunque te llama evangelista, aunque hay millones de evangelistas por quizás en el mundo, pero cada evangelista, cada persona, el Señor le ha dado algo especial. Amén. Entonces no es necesario compararse con el otro. Lo importante es, sí. Da gracias a Dios que Sí. Pero importante es que tú sabes que el beneficio de conocer la palabra, porque el Señor te puede usar en todos los terrenos. Amén. Sí. En profecía, y de repente tú estás ahí parado en la plaza, el Señor dice, bueno, levanta y empieza a predicar. El Señor lo usa ahí en ese momento como evangelista y vas a hacer milagros ahí. Eso no quiere decir que tú eres evangelista, pero cuando tú estás en la palabra y estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué el Señor no puede hacer a través de ti? Amén. Preparado para toda buena obra. Sí. Según Timoteo. Tú sabes que yo lo voy a decir. Un día, voy a decirlo como yo soy muy abierta, muy transparente y a veces me hablo cosas de mi persona misma. Un día el Señor me dijo que nadie te llama, te da un título, ¿sabes? Escuché una voz que dice que nadie te llama algo. Por eso yo soy así, por eso como que los ministerios poderosos, existe pastor evangelista, no estoy contra, pero que no te enfoques tanto, yo soy pastor, yo soy esto, lo otro. Eso que nunca dice yo soy, tenemos tanto. Pero si tú estás lleno de la palabra, en todo el Señor te puede usar. Y tú vas a ver que al final tú vas ejerciendo, haciendo algunas funciones y poco a poco el Señor te va preparando ahí y luego el Señor te puede usar, no importa, para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Importante es conocer, estudiar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Yo conozco personas que ni siquiera nunca pensaron que el Señor le iba a llamar con un ministerio, pero ellos estudiaron la palabra y de repente el Señor pone el querer de hacer algo. Y ahí, y llega otra persona, confirma lo que el Señor lo ha dado. Así, no te enfoques en los títulos, Elena. No te enfoques, ay no, me tiene que llamar pastor, me tiene que llamar evangelista. No te enfoques en eso. Porque hoy en día mucha gente está, y no solamente el Señor lo ha llamado como pastor, ahora son apóstoles. Como que no, el pastor como que no es tan... Ya eso no, ya ahora... No es apóstol. Y cuando tú le preguntas, ¿cuántas iglesias tú has levantado? Ni uno. Eso es lo que hacen los apóstoles. ¿Cómo se llama? Apóstol Pablo, Juan. No es lo que tiene la Biblia. Pero tú no fue el último fue Toditos apóstol son Pablo. iguales, sí, es muy inútil toditos. ¿Dónde está el Amén. Sí. Entonces, hermanos, Yo le tengo el título a ellos. sí, Sí, es muy inútil. sí, después de ser todo, sí es inútil. Algo inútil solo. Entonces, no, sigan. ¿Qué dijo Denise? Entonces no te enfoques en el ministerio, tú empiezas a buscar al Señor y el Señor te va a mostrar qué el Señor te ha dado. Enfócate en buscar y hacer la voluntad de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que tenía un muchacho que el primer día yo le puse a la casa, él está en los caminos también, por el lado donde la pastora Sandra. Y estamos hablando y me dice, ¿cuál es mi llamado? Y yo, ¿cuál llamado? Me dice, tu llamado, como para que tú te... Él se ve, su llamado de pastor, digo yo, bueno, el llamado mío es de cocinero. Ese es el llamado que yo tengo. Dice, no, hombre, tú no tienes uno no te sientes. Y yo, eso es lo que me gusta y eso es lo que yo me siento. Eso es lo que me llama.
llamada, cocina, hasta ahora esa es mi llamada, yo me Para encargo. toda buena obra, porque aún la cocina dice, no, yo Y lo nunca voy a la cocina. dice, una cosa la palabra lo dice. Hay yo- dones de hay dones servicio, hasta de de servicio, de servicio. limpieza, Claro, de de portero, ayuda. de cocina. No, pero el ayudar don de en servicio todo. incluye muchas cosas. Es para Sí, lo de Dios. Eso es para para toda Dios. buena obra. Igual es un don. Sí. Bueno, seguimos aquí. Entonces, el término escudriñar es sinónimo de estudiar. Amén. Amén. Por tanto, cuando el Señor nos invita a escudriñar las Sagradas Escrituras, nos está motivando a que estudiemos la Escritura, que las analicemos en todas sus partes y cuando hayamos descubierto sus enseñanzas, entonces las apliquemos a nuestra vida. Amén. Amén. Yo no voy a seguir leyendo a alguien. Ayúdame ahí. Dice, siempre que la iglesia ha olvidado el estudio de la palabra de Dios, el pueblo se ha hundido en la depravación moral. Pero cuando la iglesia ha vuelto a la palabra de Dios y se ha dedicado a estudiarla y a vivir de conformidad con sus enseñanzas, los resultados siempre han sido un despertar espiritual y un avivamiento. Amén. Entonces, siempre que la iglesia ha olvidado el estudio de la palabra de Dios, el pueblo se ha hundido en la depravación moral. Porque no hay corrección. No. Es que la función de la palabra es para corregirnos, para redarguirnos, para prepararnos para toda buena obra. Por favor, hermanas, ¿Cuál será? hermana Ibelia. Amén. Disculpe, que había alguien ahí en la puerta. Ok, porque le estoy escuchando. Es mejor ponerle mute y cuando quiere hablar algo, entonces usted lo quita, ¿sí? Ok, disculpe. Está bien, no se preocupe. Entonces, lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando el pueblo no tiene dirección, que es a través de la palabra, cae en gran depravación, en pecado e idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a sacar su propia idea de la palabra de Dios, porque hay algunos, recuerda que ese grupo que vino, recuerda que un día yo prediqué sobre Gedalías, ese grupo que vino, que lo engañó y lo mató a todos, vinieron supuestamente a adorar a Dios, pero su conocimiento era un poco de la Torah, un poco de la palabra, pero un poco su propio... Distorsionada. Sí, de su propia interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la persona que no conoce la palabra, ellos mismos van a sacar cosas y vemos en la iglesia, de repente vienen con cosas raras diciendo sí, pero no es lícito de hacer tal, no otro. Y dije, pero ¿dónde está eso escrito? Sí, en la palabra. Y cuando tú vas a ver, el contexto no concuerda lo que ellos quieren decir. Entonces, importante es, hermanos, tenemos que siempre, lo importante es aquí en la iglesia, dos cosas. La palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios y el Espíritu Santo. Los dos tienen que estar aquí presentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús y usa la palabra de Dios para poder guiarnos y corregirnos y hablar nuestra vida. Si la palabra está mal, si yo predico cosas que no concuerdan la palabra, ustedes deberían levantar y reprenderme. O preguntar, pero Charlene, ¿cómo hace eso? ¿Entiendes? Porque en la palabra, hermano, si tú le enseñas torcido, así las personas van a crecer. Entonces uno tiene que estudiar la palabra bien, hacer preguntas como Elena hizo, buscar qué significa esa palabra. Entonces uno va a crecer saludablemente y uno puede discernir cuando uno para allí predicar cosas. Dicen, pero vean que yo leí eso, pero no concuerda. ¿Entiendes? Eso entonces es muy importante, no solamente para crecer,
para santificarse, para conocer la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, también para no caer en ideas raras. Amén. Amén. Seguimos. Fue el hallazgo del libro de la ley, la Biblia de aquellos días, y el estudio de la misma lo que produjo la más grande reforma en la nación de Israel en los días del rey Josías. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en el pueblo de Israel? Habían cerrado el templo, no estaban haciendo como dando los estudios que daban de la Torá, y estaban haciendo otras cosas, estaban en idolatría, habían prohibido los cultos, ¿no? En ese tiempo, cuando el rey Josías encontró la Torá y estableció los cultos y los sacerdotes de nuevo, ¿no? ¿Y qué había? Había muchos lugares altos. Sí, había, Esos eran los que oraban, le oraban a Dios arriba y abajo a los ídolos. los lugares altos eran para la idolatría de dioses paganos, de Acera, de Baal, ¿no? Ellos tenían un templo como el templo de Jehová, porque es el templo de Jehová, pero al lado del templo ellos también tenían su propio dioses. Pero en ese tiempo no era hubo uno que cerró el templo y luego no fue el rey Josías que lo abrió de nuevo. Sí, el papá de él no sé. Sí, porque en los tiempos de cuando vino Nabucodonosor sí estaba abierto, pero estaban adorando otra cosa, ¿no? Abajo. Pero en los tiempos de José estaba cerrado, yo pienso, era lo que hay. Y cuando mandaba a reconstruir, uno de los trabajadores encontraron El libro de la ley y todo. la ley, y ahí fue que se reavivó. Vamos a leer ese pedazo, ¿dónde está? Creo que está en Segunda de Reyes, por en Reyes, ¿no? Sí. A ver. No, vamos a buscarlo donde, yo no sé precisamente dónde. Ayúdame a buscarlo, hermano. Sí. ¿No es Nehemías? No, está en los Reyes. Ahorita vamos a leer Nehemías. Josías. Yo tengo en segunda de Crónicas 34. Sí, Segunda de Crónicas los Reyes, 34. pero creo que tenía, sí. Crónica. Sí, muchas Yo veces. lo encontré en Segunda de Reyes, también problema ahí. Sí, también. Sí. Porque yo lo he leído en Segunda de En Reyes. Segunda de Reyes 22, Sí. 1 hasta el 2 y Segunda de Crónicas 34. Vamos a leer en Segunda de Reyes 22. Del 3 al 10, ¿no? Sí, vamos a ver. Déjame ver. Reyes, sí, un poco más atrás. Por Samuel. Después de Samuel está Después de Reyes. Ahí está. Segunda de Reyes, capítulo 22. Está Ahí de noche, dice- yo pienso, ¿no? Dice aquí desde versículo, Tres. bueno, desde 1. Sí, es mejor desde el principio, ¿no? Sí, desde ¿qué es lo que lee? Yo misma. Amén. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gelida, hija de Adaía, de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulán, a la casa del Señor diciéndole: ve al sumo sacerdote Hilcía para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor, para reparar los daños de la casa. Si yo me refiero, estaba como a veces lo destruido y estaba cerrado, pienso que era. A los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcía dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor.
E Hilcías dio el libro a Safán y este lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Nunca lo había escuchado, porque dice cuando lo escuchó, Dios mío. Entonces el rey rasgó su vestido. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Amén, hasta allí. Entonces, cuando tú sigues leyendo esos capítulos, tú ves que allí el rey Josías introduce una reformación. De repente el pueblo tiene que conocer la palabra, y la ley de repente como que era un luz en ese tiempo, ¿entiendes? Porque el hombre dice, con mi propia parafraseando, con mi propia palabra, como que, ay Dios, estamos muy mal, ¿entiendes? Porque cuando tú no tienes la palabra, cuando no hay palabra que te dicen, mira, no robarás, no cometerás, entonces dime, no hay ley. Hasta que tú empiezas a leer, estudiar la palabra, y dices, bueno, bueno, ya Señor, tú sabes que esa es mi debilidad, ayúdame ahí. Porque la palabra es luz y alumbra nuestra tiniebla y te muestra tu condición, ¿entiendes? Entonces, cuando el pueblo está en la palabra de Dios, hermano, el diablo podrá atacar, pero no nos podrá derribar, porque estamos sobre la palabra. Sí. Estamos en la palabra, que es el verbo, que es Jesucristo mismo, la roca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí, Nehemías 8, ¿no quiere decir aquí algo? Nehemías 8, 1 hasta el 2. Estamos en página 51, hermanos. Estamos leyendo los versículos que están en este libro para aclarar por qué la importancia del estudio de la palabra. Amén. ¿Quién tiene Nehemías 8, 1, 2? Amén. ¿Entiendes? Nehemías 8, 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Amén. Esdras también, hermanos, cuando el pueblo regresó a Israel, ellos tenían que ser, hermanos, Dios mío. ¿Estamos bien? ¿Ya? Ahora sí. Bueno, entonces cuando el pueblo regresó de Babilonia, tenía que ser instruido en la palabra de Dios. Y Esdras fue un hombre dotado de la ley. Y dicen los historiadores que Esdras fue un reformador y empezó a recoger todos los rollos
juntaron y hizo, ¿cómo se dice? Como un compendio de todos los libros, ¿entiendes? De crónicas y todo. Entonces, él vio que el pueblo, si tú no le enseñas al pueblo, se va a descarriar. No tiene visión, no tiene dirección. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es nuestra guianza, nuestra guía. Una iglesia que no le da importancia a la palabra se va a caer un día y se meta confusión, se meta demonios de confusión, hermanos. ¿Y qué pasa? Que la gente empieza por sí mismo a inventar cosas diciendo eso es pecado, esto es lo otro, pero no pueden, no tienen fundamento en la palabra. ¿Entiende? La palabra de Dios, como nosotros sabemos que si nosotros salimos de la palabra, entonces el enemigo va a aprovechar como hizo con Eva. Vino con mitad verdad y mitad engaño. Amén. Ahí se infiltra demonios y te da sueños que si yo vi tal persona en el infierno con rolos porque rolos es pecado, cosas así. Ay, me mandaron un video. ¿Qué donde Son cosas, hermanos, que de repente el diablo le da sueño y dice, sí, pero yo tuve sueño, y quieren forzar lo que ellos sueñan, y forzar la Biblia a hablar eso, pero no concuerda, porque introducir en tu mente que sí. Yo no creo nada. cosas, por ejemplo, sueños que de repente lo convierten en una doctrina. Eso sucede cuando se desvía de la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, seguimos. Y lo más peligroso es cuando te cogen un versículo y lo hacen doctrina. porque está, y tú dices sí está ahí, si tú no sabes, ¿no? Porque dice sí, ahí lo dice la Biblia, pero lo sacan de contexto el versículo. En el libro de de... la cesta, porque se quedan ahí nada más en el texto, no me contexto. En el libro de Introducción Hermenéutica, ahí dice que la Biblia, tú puedes demostrar todo con la Biblia, pero depende cómo tú lo lees. Porque la Biblia misma se interpreta así misma, ¿entiendes? Entonces, yo no entendía eso, yo decía, pero ¿cómo que se interpreta sola si yo no entiendo nada? Yo antes decía, ¿no? Sí, pero la palabra sí se interpreta si tú lees desde atrás y más para adelante. Lo que tú no puedes coger pedacitos para leer nada más. Porque algunos han hecho que sacando un pedazo que en su contexto es la ley y lo hicieron una doctrina a poniéndose ahora en ese tiempo moderno. Entonces yo dije, pero si tú sacas un pedazo y lo demás, ¿por qué tú no caminas con tú sabes, con esa bata larga y con esos hilos? El kilpá, ya, está completo. El kilpá, ¿no? ¿Entiendes? Entonces son cosas que son peligro, hermanos, cuando nosotros salimos de la Biblia. Lo que pasó con Jonás y ese pueblo, que porque Jonás no estableció iglesia, no enseñó a otras personas para que sigan enseñando la palabra de Dios. Esa generación fue muy buena, conoció a Dios, pero después se levantó otra generación que volvieron a ser. Es que Jonás ni siquiera quería ir, encima que no tenía cuenta, no quería ir. Por malo que no quería ir. Él no quería ir. Si ya yo fui, yo no me voy a perdonar. Yo no iba a perdonar, pero no quería que yo lo perdonara. Sí, pero ahí vemos lo que sucede cuando un pueblo no tiene conocimiento de Dios. Se desvían y comienzan a hacer cosas. Un pueblo sin la visión de Dios se descarría, de verdad. En Nehemías 9:1-2 dice, ¿qué dice? 9 ahí mismo Nehemías. Vecino atrás. Sí. 9:1-2, ¿qué dice? Ajá, Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron su pecado y las iniquidades de sus padres. Amén. Entonces, ¿cómo uno se arrepiente? Al ver que están mal, pero ¿cómo? A través de las escrituras. Porque ella misma es la que te confronta. Sí, es un espejo. Claro, pedir perdón. ¿Entiendes?
Gloria a Dios. Sí, ¿quién quiere leer? Seguimos. Pero hermana, hay una persona que lee la Biblia todos los días y que la estudia. Y está en una situación mal. Y continúa mal. ¿Qué pasa entonces? Debe buscar ayuda. Ahí hay un problema, yo pienso, ¿no? Mira, Claro, porque a veces somos un poco religiosos y decimos, yo oro todo el día, yo me levanto a las 3, yo ayuno. What happened? En esa situación. ¿está leyendo o no está estudiando? Está leyendo nada más. O puede ser que ha endurecido su corazón y ya no entra nada. Porque hay diferentes, puede haber muchas ocasiones, muchas situaciones allí. Primero es que hay personas que leen con un lente. Ya va predispuesto. Sí, con preconcebida, esa Idea idea preconcebida. preconcebida. Sí, Entonces lo lee solamente y lo filtra y de manera que la palabra no lo reprende. Solamente sabe, porque lo que no le conviene no lo acepta. Es como si ponemos un muro, dice, hasta aquí te dejo pasar, pero de aquí ya no pases. Porque de aquí ya no estamos de acuerdo. Y hay personas que si están nuevas, están en proceso. Una No, persona, porque claro. son personas que están en proceso y de repente ellos leen y dicen, ay no, yo no creo ese pedazo. Y llega un momento, boom, el Señor le toca y de repente, wow. Ya no he terminado. Bueno, estoy hablando de usted. No, yo no digo la verdad. Usted es nueva, ya la palabra. usted no luce, usted es vieja. No, te veo bien. Para que estemos claros, porque ustedes quizás están confundidos conmigo. Yo tengo leyendo la Biblia yo sola 2 años. Sola. Yo sola. 2 Mira, años. Pero tiene bastante la preparación. Porque me crié en el Evangelio y siempre a mi papá, mi abuela, mi familia, y sé muchos salmos porque yo los he oído. Porque lo Desde escuchaba. que era niña. Okay. Pero de practicar la palabra, ahora que la estoy practicando. Mira. Y estoy adquiriendo conocimiento. Porque ¿Qué tal? yo tampoco entendía la Biblia. Usted se lo sabía, pero no sabía qué significaba. No, yo no la ok. comprendía. Porque yo siempre leía. Mira que todo tiene su tiempo. Yo estaba volando el otro día, yo me acordé de hermana Doria. Y estaba la 99, que dice, yo debo 99 y me voy a buscar a una que... Me dio esas 3, la de la dracma y la de... Dios es fiel, pero mira, antes que la iglesia vino aquí ya, el Señor estaba preparando su corazón. El corazón, claro. Sí. Y estaba leyendo, Yo aunque se no lo entendía pedía. mucho, No, yo se lo pero pedía. uno va a entender cuando el Espíritu Santo entre, porque a veces uno se cría en el Evangelio, pero hasta que tú no tienes ese encuentro con el Señor, No. entonces no tiene esa luz para poder entender, pero ya aquí hay promesa también, porque su padre lo presentó a Dios cuando estaba pequeña. Sí, recién nacida. Entonces, A mis hermanos Dios es también. fiel, A todos mis hermanos. Dios es muy fiel. Pero esto es un testimonio para ver que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y a Por veces eso- desesperamos porque nos vemos la cosa a nuestro tiempo. Por eso yo no Pero no soy significa que Dios no está trabajando. Por eso no estoy muy rápido de decir, pero tú lees la Biblia, pero todavía no hay cambio. Ajá. Si llega un tiempo que el Señor le va a tocar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Dios es fiel, hermanos. Amén. Y gracias a Dios. Porque el hombre no es fiel. No, y gracias que nosotros no somos como Dios. Aleluya. Porque si fuera por nosotros queremos cambiar a la gente, al otro día no se convierte. No hubiera ya No. condenado ya. Claro, no hubiéramos condenado a todos. Sí. Claro. Porque antes mi papá, en mi casa era todo era obligatorio. Mi papá sabe que Es como la ley, No era por la amor. ley. Sí, la ley, Acá así somos es. adventistas, y eso, ya tú sabes, de la iglesia antigua. Cuando estaba menor, Sí, nos crecimos así todos los hermanos que crecimos en Claro, eso. porque Mi todavía- papá era obligado a ayunar. Si uno usted sabe que yo lo que ayuno. Obligado a ir a la iglesia. Es como la obligatoriamente. ley. La ley uno lo Enseñarle por qué lo hacía. hacían. No, porque éramos cristianos. Un rito. Y lo que mi Ya. papá decía, eso no tenía que hacer. Por eso. Hay que orar obligado. Ley A las 6 de la mañana constitucional. levantarse, a leer la Biblia. Pero si te obligan a orar, tú estás boca, estás orando, pero tu mente está en otra Pero parte. que yo nunca era muchacho, que nos crecimos como que ya estábamos hartos, todo nos desviamos, nos locamos, de veces Porque Le no pusieron un lo yugo. hacen como Sí, obligación. porque era obligatorio, pero después ya el tiempo. Hasta Pero que nos se- quedamos con las semillas sembradas, sí. Eso. Gloria a Dios sirvió para eso. Eso
sí. Porque todos Dice sabemos. que la palabra de Dios no vuelve vacía, Vacía. no regresa vacía No, sin no. hacer la Todo voluntad el mundo de lo Él. volvió, todo el mundo se está acercando, todo el mundo está buscándose. Amén. No, Dios es bueno. El Entonces, Señor vino aquí por tenemos vos. que tener paciencia. Hay personas que crecen más rápido que otros. Hay personas que, el Señor a veces permite que ahí no sea procesado por una Eso persona. frustró a tiene mi hermana frustrada eso, mi hermana tiene frustrada eso. Porque era una dictadura de iglesia que mi papá tenía con nosotros. Sí. Y a veces quedó traumatizada. Pero el Señor también tiene un tiempo para ir. Dios es misericordioso y Dios entiende Yo todo. creo ya que tiene que ir digeriendo, porque uno tiene que ir como botándolo ya, lo pasado, Sí. ya lo nuevo. Orar por ella. Y orar, no, hermano. Sí, no, hay que seguir. Yo sé que ahí hay promesa también. Amén. Sí. Seguimos leyendo aquí el contar. Déjame ver, ¿dónde quedamos? Se quedó. ¿Cómo podemos ver la lectura? Sí, en la página 52. ¿Cómo podemos ver la La lectura? lectura. Perdón. Después de Nehemías. Sí, la 52 dice. Sí. ¿Cómo podemos ver la lectura y el estudio de la Biblia de Dios? Fue lo que produjo en el pueblo de Israel un verdadero avivamiento que les condujo a un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando encontraron los rollos, la Torá, entonces eso condujo a un verdadero arrepentimiento y avivamiento. ¿Entiendes? Y la gente de repente tenían dirección. Perdón. Los rollos que yo encontraba de la Torá era la Biblia, ¿no? ¿Sí? Los libros de Moisés. mira, Antiguo O sea, Testamento. no era la de la de la otra cultura, no era esta, la Biblia. Sí, claro, en Medio Oriente había muchos rollos, ¿se le llama rollos? Sí, pero la Biblia no existía. Ella dice que si estaba No, la no Biblia existía. entera como está. No, lo que yo quiero, no, yo sé que la Biblia no existía, pero lo que yo no estoy comprendiendo hoy, cuando ella habla, que encontraron los rollos del Torá, Sí. si es la palabra del Señor, Sí. o tú sabes que ellos adoraban falsos dioses, No. o era de la otra. No. La del Señor. Los rollos que él encontró Eso eran de los la judíos. escritura que dejó. Eso es de los judíos. Ok. Porque ellos conocían, Dios escogió a Abraham, su descendencia, de su descendencia vino también Moisés, y Moisés recibió las leyes. Y allí todo fue escrito en rollos, lo ha guardado. ¿Entiendes? Entonces, uno de los requisitos de un líder, de un rey, era dar instrucción a su pueblo y la gente que trabajaba en templo, hay escribas, sacerdotes, eso debería estar continuamente, pero aún esa gente cayeron en pecado y como que nadie estaba interesado en la palabra de Dios. No, y a Ellos veces había no sabían de la palabra. No, porque eso pasaron tiempo que ellos estaban, ¿cómo se dice? Conectado. Había muchos problemas ahí. Por Había unos desobediencia. reyes que servían a Dios y otros no a Jehová. Entonces, Ajá. el papá de él, del que leímos, no sirvió a Jehová, ni el abuelo, pero él con 8 años Pues tomó, ¿verdad? El mando. El mando, porque su papá lo mataron, los sirvientes, creo que fue alguien de los sirvientes lo mataron, ¿no? Entonces, claro, como él no fue instruido, pues no sabía, porque su papá era idólatra, se desvió de la palabra. No, bueno. Sí, el papá de él era Amón, ¿no? Amón, el papá del que estamos leyendo De Osías, de ¿no? Osías. Amón era, ¿no? Amón, creo que era. No era. No era Amón. No. Sí. Pero mira, Pero le digo lo que que la misma- vamos aquí, hermanos. Azafá, el nombre así raro. Vamos aquí, seguimos aquí. Lo que pasa es que los judíos, ellos tienen su Torah, tienen su ley, es la ley. La ley. La Torah eran los 5 libros de Génesis hasta Deuteronomio. Ese era un compendio importante de la ley. Ahora, en ese tiempo, cuando el reino había 12 tribus, ¿verdad? En Israel. Y Salomón fue llamado rey allí, sobre los 12 tribus. ¿Qué pasa? Salomón cuando se puso viejo, se descarrió. Y ahí abrió puerta que la gente, yo no estaba interesado más en la palabra. Y vino muchos reyes, uno que hacía lo que quería, ¿te imaginas? Vino un rey que no creía, solamente quería
en idolatría por 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo no va a ser instruido en la palabra. No. Entonces todo el que coge su parte por su lado, Por su lado. ¿entendió? Entonces, pero la palabra de Dios siempre el Señor la ha guardado. Entonces la palabra estaba en el templo. Y lo encontraron porque ellos estaban restaurando el templo. Sí, una base. Y lo encontraron muy bien escondido, guardado ahí. El Señor guardando su palabra. Mira. Claro. ¿Entiendes? Entonces era conocido que había muchos rollos, pero los judíos conocían la ley. Ellos saben que su Dios es Yahvé y ellos tenían sus escrituras. ¿Entiendes? Entonces Dios ha guardado su palabra hasta hoy. Oye, yo no creo en el Mesías ni en Jesús, yo creo en Yahweh. ¿Quién? Los judíos. No todos. Hay algunos que No, que se han arrepentido ya. Y en ese tiempo cuando él vino también se convirtieron muchos Pero judíos. los radicales no están en esa, siguen igual. No, esos son los Son ortodoxos. todos, no son fáciles. Ay, ay, ay. Pero Dios tiene promesa ahí también. Sí, claro que sí. Seguimos aquí, sigue leyendo. Hermano Seguimos. Josefina. ¿Sí? Siga, Josefina. En el arrepentimiento. El contacto directo de la Cada vez que el hombre vuelve. Cada vez que el hombre vuelve su corazón a la palabra de Dios, las bendiciones vienen como la lluvia que riega la tierra. Ahora sigue el otro, contacto directo. Ayúdame. Dice, el contacto directo con la palabra de Dios por medio de su lectura y el estudio de la misma es el principal medio para el crecimiento en la vida cristiana. Amén. Todos los grandes maestros y predicadores de la palabra de Dios han sido devotos, lectores, estudiantes de la Biblia. Amén. Como cristianos debemos vivir de conformidad con la enseñanza de la Biblia. Esto solo se puede alcanzar siendo fieles estudiantes de la misma. Si como cristianos desconocemos las enseñanzas establecidas por Dios en su palabra, ¿cómo podremos vivir de conformidad con ella? Para vivir correctamente es necesario pensar correctamente. Nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos. Ese es poderoso. Para vivir correctamente es necesario pensar correctamente. ¿Y qué dice Romanos 12? Transformaos. Renovado por el entendimiento. Se nos va por en medio de vuestro Léanlo, Romanos 12. pensamiento. Porque, hermano, el ataque es aquí, en la mente. El enemigo viene con dardos, Y ahí viene... también se podría poner de la abundancia del corazón a la boca, ¿verdad? Sí. Es en el alma, Me voy a ¿no? fijar lo que hablan todos. Aleluya. Para ver qué tienen en corazón. Claro. Así, hermanos. Tú tienes que escuchar un poco y a ver tú puedes entender, ¿sabes? Hermano, Amén. Alberto, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerden que lo que hemos hablado el miércoles sobre la concupiscencia, Amén. que somos seducidos por nuestros deseos malos mismos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos una naturaleza divina de Él, tenemos ese Espíritu Santo. Entonces, tenemos que trabajar aquí. ¿Cómo nosotros podemos cambiar de nuestra forma de pensar? Estudiando la palabra, memorizando versículos que te ayudan en algunas situaciones, en tus debilidades, memorizando. Y cuando tú estás haciendo, yendo al trabajo o cualquier cosa, memorizando la palabra, como lo que hacen los animales que tienen como tanto estómago, 2 estómagos, como los cabellos, la vaca. Entonces lo guardan y lo sacan y lo vuelven a matar. Así. ¿Entiendes? Así tenemos que desvivir la palabra de Dios. Entonces se convierte en una parte de ti. ¿Entiendes? Entonces cuando tú hablas de la palabra de Dios.
Amén. ¿Seguimos? ¿O paramos? No pares, dale. El tiempo va a estar rápido ya, casi. No puedo comenzar un poco. Media hora. Dice, usted puede aprender mucho de las enseñanzas de la Biblia asistiendo a los servicios de la iglesia, oyendo buenos sermones, leyendo buena literatura cristiana. Sin embargo, esto nunca podrá sustituir la lectura y el estudio de la Biblia por sí mismo. Gloria a Dios. Usted puede aprender mucho de la enseñanza de la Biblia. Y hoy en día, te digo la verdad, como está en la palabra de Daniel, que en los posteros tiempos, los últimos tiempos, el conocimiento se va a multiplicar, se va a expandir. Hoy en día, hermano, uno puede aprender. Hay personas que tienen como que dan buen estudio, que va a dar buena predicación. Y eso no debería a tomar tu tiempo de emocionar. Tu tiempo de emocionar tiene que estar aparte. Pero uno tiene que seguir llenando con el conocimiento. Y a veces tú empiezas a escuchar algo, una prédica, de repente como que viene como una duda. Pero espérame, ¿qué dice? ¿Entiendes? Entonces uno tiene que también pedir al Señor que te da ese discernimiento. Pero cuando uno va conociendo la palabra, tú puedes discernir. Amén. Amén. Seguimos. Aquí dice, usted puede aprender mucho de la enseñanza de la Biblia, asistiendo a los servicios de la iglesia, oyendo buenos sermones, leyendo buena literatura cristiana. Sin embargo, esto nunca podrá sustituir la lectura y el estudio de la Biblia por sí mismo. Amén. Porque hay personas que viven solamente de esto, vienen de la iglesia, del aceite del otro. de solamente de la palabra del domingo y en la semana no hacen nada. Lo mismo que se yo. A dormir se ha dicho. Esa gasolina el domingo y piensa que le va a durar hasta el otro La domingo. semana, cada Me semana. diga nena. Muchachos son así. Ay, Dios mío. Ni oran en su casa. Mira, nada, por el pan. enemigo ataca en dos cosas, en la oración y el estudio de la palabra. Pero si tú te sientas a ver una película, no te da sueño, pero Muy raro que te quede póngate a... Eso sí es verdad, te da un Oye, sueño. yo puedo estar viendo una película. Tú ves hasta dos películas y no te duermes. Hasta dos. Déjame leer un poquito la Biblia antes de acostarme. Nada más como leer la Biblia así, ya estoy. Ajá. Ya yo me sé eso. Yo me la dejo en la cama. Ya yo me sé eso. Y con la serie uno la dice, si uno se lleva, se lleva. Sí. Entonces son mira, la palabra y la oración. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que luchar porque ahora vemos que la oscuridad está arropando el mundo. Tenemos que luchar con todo nuestro ser, ¿entiendes? A ir contra sí mismo, el cuerpo, el cansancio, hermano. Y no es fácil porque yo digo que, Dios mío, a veces me siento muy mal que cuando estaba todo el día ocupada y no oré como yo quería, me siento como que falta algo, como que débil. Es que la Entonces, costumbre se lee. Eso sí es verdad. Esa sí, costumbre hace todo pero día como una nosotros- cosa, lee la Biblia, orar. Ay, Dios mío, yo no oré. Mamá, lo oré 2 minutos. Yo tengo luces para ver Porque la me quedé mañana. con deseo. Sí. Alguien me llamó, ya me desconectaron. ¿Tú sabes? A veces me devuelvo y llego tarde. Me voy a orar. Tú a mí, ahora. 10 minutos. Es verdad. Claro, que yo, porque si no, cuando uno, mira, señor, cuando uno se acuesta a veces de cansancio sin orar, o sale de tu casa sin orar, tú ves la diferencia. ¿No? Sí, Yo por lo menos la veo. diferente, eso pasa diferente. Así te va el día de bien. No es fácil, pero sí se puede. Tenemos que luchar más, porque a veces son ataques que tú piensas que tú, pero venga, tú te sientes como raro, pero son ataques. O te llega un pensamiento, tú orando que no te tiene que llegar. O tú, por ¿No te ejemplo, entiendes? porque pues, o A mí me tú pasa, vienes son un todos pique. los días con Cosas que no personas, son No tiene nada que ver. ni muy, Es ni. o a veces todos los días, entonces, Yo ajá, ¿sí? Diga. conozco una que no va los domingos a la iglesia y la semana no hace ni pie ni pa. Bueno, somos, Orar por ella. ¿Quién fue que habló? Denise. Ay. No son muchos hermanos, Estaba son hablando chisme muchos. con alguien. Eso es No, no, Él no sabe vamos a tirar que yo bulla. soy una fiel, Ella está una diciendo. fiel Pero Denise, creyente.
ten cuidado. Ay, no. Amiga mía, eso es para mí. No sentimos. Tú sabes que no es para ti. Tú sabes que no es Hay para que ti. decirle el traje que se lo ponga. Ya. Así A mí no me mismo. sirvió. Así mismo. A mí me quedó corto, yo no solo para corta ya. Pero me hace gracia que la hermana Charlene no estuvo en el culto. Usted estaba adentro y eso fue le dije yo el domingo. ¿Usted lo ha visto? No, porque estaba. Ni yo tampoco, no se preocupe. Pero ella estaba en línea. Ella estaba bien. Pero yo, ¿qué le dije yo el domingo? Ella estaba en línea. ¿No echaron estaba aquí el domingo? Pero estaba con los niños. Con los niños, Y en línea también viendo el mensaje. Estaba escuchando. ¿Usted estaba escuchando? No, porque. No, pero no todo. A veces uno se conecta un rato y se queda con uno de Sí, línea sí. y uno no está. Sí. Yo empecé a ver, pero no pude porque tenía Con los que. niños. Me revoltí. Sí. Pero voy a verlo sí. Yo no lo veo, pero lo veré. Yo no lo veo ninguno. Yo tampoco. Yo no lo veo Pero sí, ninguno. cuando otra persona lo predica así, pues como esa semana estaba. No, más tarde lo veo. Sí, sí. Después de 3 meses. tranquilamente. Después de 3 meses. Ah, no, voy a escucharlo. Yo No, lo yo. veo ninguno, Hoy yo mismo. puedo ver. No. Sigue, hermana Josefina. Dice, no basta oír a otro hablar, predicar acerca de la Biblia. Cada cristiano necesita mantenerse en contacto directo con la palabra de Dios. Amén. Lea Santiago 1:22. No, Todos nosotros lo conocemos Josué eso. 1:8. Josué, Josué para el 1:8. tiempo, vamos a leerlo aquí. La de Josué uno solo sabe que nunca se apartará de ti esta palabra, ¿no? No dice. Sí. No me la sé de mi abuela. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, después de hacer todo eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué de 10 de noche. Mira los beneficios de mantenerse en la palabra. Hay, no sé cuál salmo era, que es también, yo le leí, salmo, No olvide los beneficios. El 37. ¿Ah? no era 37, que dice que aún para tu hueso está bien la palabra. Sí. Prefiero para tus huesos. No, y dice, y no olvide cada uno de sus beneficios. Que creo que También. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma. Eso. Sí, sí. Yo creo que Salmo 103. Entonces, nosotros no deberíamos, si nosotros no comemos la palabra, bueno, con otra palabra, si nosotros no estudiamos, nos vamos a debilitar. Nos vamos a debilitar. Entonces, nosotros podemos ser. Y van a perecer por falta de conocimiento. Sí. Y si perece, muere. O Muere. tú sabes, si tú no estás firme, ¿cómo nosotros podemos ver que una persona no está en la palabra? Cuando empieza a creer las cosas que le están diciendo, O que le profetizan. ¿entiendes? O de repente te empieza a criticar, pero ¿por qué, Diana? Porque tú te pongas tu pantalón y cosas así, por ejemplo. No, pero la Biblia no, dice esto, lo otro. No te llevas de lo que la gente habla. Mira, si el Señor quiere tratar contigo con algo, se lo va a tratar. Pero es porque tú tienes esa atadura. Yo siempre digo eso. Es porque Dios quiere tratar. Dios te quitó la pantalón porque tenía algo ahí, una debilidad ahí. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que eso es para Elena. ¿Entiendes? Para todo. Para todo el mundo. Hoy en día con muchas cosas, cuando tú mengua, te debilita la palabra, empieza a ver los errores de los demás. Te debilita, estás debilitada. Estás casi de que la carne te va a dominar. Está dominando. Como dice la palabra en Apocalipsis, que hay una cosa que ya están muertas y otras están para morir. Así es. Yo una vez sí, Sí, el Señor sí. que estudiando me dio ese versículo, y una cosa ya murieron y otras están para morir. O sea, Si tú no haces nada, si no tomas a tiempo, es una enfermedad. Sí. Que si usted no va al médico y se medica, no lo paraste a tiempo, esa enfermedad. No, ya está. Bueno, ya Dijiste no- ya es tarde. Es como el pavo, se le va a tiempo tiene remedio. Exactamente. De verdad, lo maravilloso aquí, para terminar ustedes, digo yo, queda ahí en el versículo de Santiago 1:22. Ahí está precioso. Eso. léelo, hermano. ¿Qué era? Ok. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Exacto.
engañándoos a vosotros mismos. Eso sí es verdad. Dios Porque mío. después que lo haya aprendido y conocido y saborearla y cosas, bueno, simplemente te va a dar ilusión o te va a sentir que yo, no. Tú sabes. Es ponerlo en práctica, es vivirla. Entonces, si tú sabes algo y tú no lo haces, estás engañando a ti mismo. Ay, Dios santo. Y el pecado. No, y que si tú quieres demostrar lo que no es, tú no Está estás engañando a ti nadie, mismo. te está engañando tú. Tiene el nombre de que mi está muerto. Te está engañando tú, porque el que te está engañando el que te está arriba todo lo Porque me demás. vienen los mensajes. No estoy estudiando Apocalipsis esta semana, pero. No, pero concuerda. De verdad. Y mira que el Señor me estaba dando otra vez mensaje a las 7 iglesias otra vez. Digo, No, otra vez. Pero no A mí importa. me gustó No, mucho pero ese es mensaje, que porque yo no entendía las 7 virgen, yo no leía todo. Ah, usted no entendía la 10 Yo virgen. pensaba leerla y no caí el 20. Ahora Tú caí. sabes que cuando tú empiezas a Ay, darlo no, lo va a dar diferente, porque cada vez que tú Sí. lo das y va mejorando. Sí. Porque a mí me encanta eso, como yo, porque mira, esos 7 iglesias es para la iglesia universal. Y eso es para los tiempos del fin. Y que el Señor hecho mandó. que viviendo uno, actualmente. y por ejemplo, el día que usted habló de esas iglesias, pasa el tiempo, esa iglesia que estaba en Éfeso quizá pasó a Sardis, se convirtió en Sardis. Entonces hay siempre como un movimiento, pero nosotros tenemos que ser como de Efesio y Filadelfia. No fue Filadelfia y ¿cuál fue el que nos reprendió? No, Sardis. no, ¿cómo se llama? A Filadelfia. Filadelfia y otra ya. Esmirna. Esmirna es Esmirna fue Filadelfia. muy sufrido, sí. Pero la que reprendió peor Era fue la que dice: eres un pobre, miserable, desventurado. Ay, Dios mío, yo dije, yo no quería tener esa iglesia. la Odisea y Sardis. Tiene el nombre de que al tibio fue el que Pablo Sí. puso, a los tibios. Ya tú sabes. Entonces no es bueno refrescar, ese es bueno. No, de verdad, el otro día estaba en mi casa así, no estaba haciendo nada. Me tumbé en el sofá y me quedé así. Y empiezo otra vez con la memoria esa que yo dije. Hay una cosa que están para morir. Digo, otra vez. No, pero hay que predicar lo que Dios pone en su corazón. Y no importa si tiene que repetirlo 10 veces. Cada vez que lo 10 veces, el Señor va a añadir algo más. Algo nuevo. Sí, va a dar otro. Eso es lo que la palabra hace. Sí, otro mensaje, pero de la misma palabra. Sí. Entonces, hermanos, ¿hay preguntas? Yo pienso que Más claro de ahí no canto. no, porque lo importante de todo esto es estudiar la palabra de Dios. Sacar un tiempo para estudiar. Y yo lo hago así porque, por ejemplo, por la tarde, ahora no tengo tiempo por la tarde porque por la noche me da un sueño, más tarde. Hay personas que les encanta estudiar en la madrugada. Antes. Pero de madrugada sí, es que Yo no puedo como leer que está madrugada, abierto. no. Yo leo antes de acostarme, sí, pero después de madrugar yo no leo, no. Porque yo me pongo a orar, pero no puedo leer porque los ojos míos no dan. Para tengo que prender la luz, no la voy a prender, ¿cómo leo? No. Mejor lea por el día y ore por la noche. No, yo oro en la madrugada si respiro. Porque para orar, nada más hace falta tener la boca ya. Sí, Sí, pero no dice nada. si uno me despierto a ver qué quiero y ya oro, así en mi mente, porque tampoco así, porque uno no solo ahí, tú sabes. Pero leer no puedo porque tengo que prender la luz. Y la vista no es 100% buena. Bueno, estamos en capítulo 7, estamos terminando. Falta 4 o 5 capítulos y vamos al bautismo. Amén. Wow. Vamos a las aguas. Amén. Poderoso. Yo quisiera bautizar un hombre más. ¿A quién? Esa experiencia era, oh, Dios Una vez mío, más. poderoso. Eso es maravilloso, ¿sabes? Wow, hay personas que reciben el bautismo del Espíritu ahí mismo. Empiezan a hablar en lengua y tú sabes, poderoso. Es algo muy lindo, es un privilegio de poder experimentarlo. Sí, Sí, yo vi el bautizo de bebé. sí, es algo muy ¿Saben que fuerte. ayer me llegó de Facebook un recuerdo de mi bautizo? Fue el 22 22 de junio. junio. Este mes. Antes de ayer hizo 3 años. Sí. Y ahora me salieron una foto de cuando me dieron el Sí, diploma. ellos salen, sí.
Se lo voy a enseñar. Facebook siempre 3 manda años nada recuerdos. más. Solo 3 años tengo que me bauticé. Yo lo Bueno. tengo todo. Parece que hermano. Y va a cumplir 2 en febrero. Y va a cumplir 1 ahora. Un año. Yo solo tenía un año bautizado. ¿Dónde se bautizó? Y va a cumplir 1 ahora en febrero. Ok. Wow. Entonces vamos a las aguas, hermanos. Vamos a ver dónde lo hacemos. Es algo poderoso, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí el Señor te va a seguir guiando, mostrando. Vamos a sellar el pacto con el bautismo. No, el pacto ya está hecho. Digo, el del agua. Es un Ha dado un testimonio. testimonio público. Es un testimonio público lo que hace la prueba ella. Cuando ya tú vas a sellar el pacto Se del va a agua. bautizar por fin ya. Sí. Claro, pues eso yo también. Entonces lo vamos a hacer, yo pienso que o como vamos aquí como en la primera semana de agosto, ¿no? O fin del mes de julio, porque vamos a entrar en julio, ¿no? No, ahora. Ahora. Entonces tenemos que hablar menos Al y final aquí- Claro, aquí dice en el libro, si no, no va a coger aquí octubre que va a dar frío ya. no, tenemos que terminar este Tiene que libro. Se ser hace agosto. mucho frío y los que hablan mucho les bautizan en el lago bien frío. Ay, Y ahí A que hable. para que- Pero la que habla mucho, pero frutos y de la palabra, bien. Agosto es muy caliente. Septiembre ya todavía no, vamos a hacer hermanos, eso no vamos a... Bueno, hermanos que están conectados, ¿tienen preguntas? Y ¿No? Belia se va a bautizar también. Y Belia, claro que Belia va a Y bautizar. Belia tiene doctrina ya. Ella Ya ha recibido palabra y Claro. Belia... ¿Quién fue que me preguntó eso? Diana. Diana, Usted va a bautizar a Belia también, ¿no? En la cabeza que yo me voy a bautizar. Amén. Eso es lo que ella quería escuchar. No, yo quería saber porque no había escuchado si se va a bautizar, pero amén. Está bien, ¿no? no, vamos a hacer una fiesta grande, maravilloso, Y la porque... niña de Ingrid, no sabe, oye, Roy quiero taparita. Pues, que, Sí, la hija de Ingrid también no vamos a puede bautizar. bautizar también, sí. Ingrid está allí, ¿o no, Ingrid? Claro, ella puede bautizar. Ingrid va tapadita para esa fecha. Ah, ya. Su niña no está bautizada. Pues si no te riego. Su niña no está bautizada, hermana. Ingrid. No, No. no. Y la chiquita de en medio también. So, esa es la grande, La grande. la grande. La chiquita también se bautizó, la chiquita. ¿No? Tiene 12 ya, ¿no? Tiene Tiene 12. 12. Sí, bueno, vamos a ver. Y antes de ir a las aguas, tendré que hablar con todos ustedes. Los contactos, sí. Aunque sea una hora para explicar algunas cosas, vamos a arreglar todo. Amén. Amén. A ver cómo estamos. Pero tú no puedes levantarme a mí cuando Entonces, me preguntas. Vos tenés que buscar Bueno. ayuda. No, hermano, me va a ver. No, que hay una grúa que sube para acá. No, vamos ahí. Yo tengo No, perdón, ¿alguien dijo algo? Hermana de los oyentes, ¿escuchamos algo? Estamos Sí, más... sí, yo escucho. Ah, ok, yo pensaba que usted dijo algo. No. Ok, nos vamos a orar entonces. Vaya preparando porque Dios va a hacer algo maravilloso. Y aquellos que no pueden bautizar este año, el otro año en el nombre de Jesús. No, otro año. Diga. Disculpe, hermano Estalín. ¿Puedo decir algo? Dígalo. Claro. Porque ustedes dirán, no, Privelia siempre tiene algo que decir, siempre. Suéltase. Estamos para servirle. Bueno, es que no me quiero andar guardando cosas para después no haya consecuencias. así mismo. No, pero yo no sé. Quizás alguna cosa tendremos que hablar aparte. Por eso yo digo que antes de que nosotros vamos al agua, vamos a sentar y hablar algunas cosas. Porque estamos grabando ahora. Yo no sé que tú quieres que el Facebook, toda la gente quiere saber sobre... Oh, ok. no. ¿Entiendes? Entonces por eso yo digo que va... ¿Diga? Lo puedo decir, sí, porque algo. Amén. Amén. ¿Es a usted? Sí. ¿Sabe que yo esta mañana estaba sentada aquí, ¿no? Sí. En mi mueble y estaba leyendo un libro ahí y de repente me llegó esto a la mente y me dice, pero tú estás
Ajá. estaba en el hospital. Y le pedí por ella y por su hijo. Y hoy vino ella con la noticia que hizo la oración de fe. Entonces, los resultados se están viendo. Qué bueno. ¡Wow! Amén. ¡Santo! Poderoso, mi hermana. Ese testimonio poderoso para toda buena obra, ¿eh? Amén. Ya. Entonces, ¿qué impide Que yo sea que yo sea Eso dije yo. ¿Cómo yo no estar agradecida de mi Dios? Amén. Ya tú sabes, vendrán más almas. Aleluya. Dios sabe todas las cosas. Claro, porque es el propósito. Y Dios está mostrando que Él está contigo y no tiene que tener miedo y temer a nadie. Sigue adelante, sigue buscando la presencia de Dios. Tú verás que aquellos que quizás te menospreciaron va a tener que tragar su lengua y reconocer que la gloria de Jehová está sobre ti. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, para adelante, mi hermana. Ya un alma está anotado allá en la lista, ya en el libro de la vida, a nombre de Ibelia, gloria a Dios. Porque hay promesas, dice, creete en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya tú estás, Señor está mostrando que está trabajando. Amén, sigue orando. Dios Amén. se les para siempre su misericordia. Así. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para cerrar y vaya preparándose espiritualmente, mentalmente para ir a las aguas, porque es algo poderoso. Y yo quiero que algunos se sean bautizados ahí mismo en el Espíritu, aleluya, en el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Ora por eso, pida al Señor lo que tú quieres recibir, amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquellos que no pueden, por ejemplo, en este caso Ingrid, aunque hace frío, nosotros podemos bautizar adentro en la iglesia, Amén. porque lo calienta las aguas. Entonces no hay impedimento. Si uno quiere, tú dices, bueno, en octubre yo quiero bautizar, también se puede. Amén. Pero el que quiere Sí, aprovechar porque el cuando tiempo, uno se quiere bautizar, uno no quiere decir que lo pongan para el otro año. Uno se desespera. no. Ya, sí. Por eso digo que si una persona ya está, su corazón está preparada, ¿por qué no? Claro. Amén. Amén. Vamos a dar gracias. Yo tengo que trabajar un poquito más en mi carácter con mis hijos, pero después. Somos humanos. Somos humanos. En el carácter con sus hijos. Estamos buscando todo, Ibelia, con eso. El muchacho no Sí. hace Pero pide al Señor dominio propio y sabiduría. Yo tengo que trabajar el mío con mis hijos y con mi hermano. Y los nietos. También. No, Los sí, míos sí, son sí. más fuertes, me sacan de casilla. ¿Quién? Es el primero que me saca de mi casilla. Hoy se lo dije. Es para chiquito. Porque el Señor nos hace para trabajar con Por su eso, carácter. mira, no comiences, que mira la Biblia donde estaba yo estudiando la palabra. No comiences a sacarme de mi casilla, ¿oíste? Porque me quito la Pero no era tiempo es un tuyo, apretazo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a Vamos a cerrar y Sí, después. vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de te Jesús, alabamos, te Padre. bendecimos, Rey de Gloria. Te doy la gracia por tu amor, por tu misericordia, En el nombre poderoso de Señor. Jesús. No hay nadie como tú, mi Rey, aleluya. Te doy la gracia por la maravilla que tú estás haciendo, Dios mío, Padre. A veces nos sentimos, Dios mío, decaídos, Dios mío, aleluya, sin fuerza, Dios mío, Padre Santo, aleluya, desanimado. Y tú vienes, Señor, y nos fortaleces a través de tu palabra, Señor, aleluya, Padre. Oh, Dios mío, gracias te doy, Dios mío, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y en este momento, Dios mío, Padre, oro, Dios mío, Señor, por todo aquel que nos están viendo, que nos van a ver. Dios mío, Padre, mucha fortaleza, oro por ellos, Señor. Aquellos que están desanimados, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra y proclamamos, aleluya, liberación, aleluya. Avive ese don, Dios mío, en ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, reprendemos, aleluya, todo demonio, Señor, de frialdad. Reprendemos, Dios mío, todo demonio que nos ataque, Dios mío, con sueños, Señor, cuando estamos estudiando la palabra. Dios mío, reprendemos todo ataque del infierno.
infierno, Dios mío, contra nosotros, que impide que nosotros crezcamos, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, clamamos la sangre de Cristo que tiene poder y nos levantamos, aleluya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, lleno de tu presencia en el nombre de Jesús, aleluya. Dios mío, gracias te doy, Señor. Danos luz, danos, Dios mío, cada día más hambre y sed de tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, hambre y sed de tu palabra, Señor. Señor, aleluya, enséñanos, Dios mío, cómo estudiar tu palabra, Señor, y retenerlo, ponerlo por obra, Señor. Señor, yo oro por todos mis hermanos aquí presentes, Dios mío, por Iberia, Dios mío, también, Señor, Padre, Denise, Dios mío, Padre, Ingrid, Dios mío, y su hija, Dios mío, Padre, fortaleza, Dios mío, glorifícate, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Señor, aleluya, a mis hermanos aquí presentes, Dios mío, sigue afirmándolos en el nombre de Jesús, afirmándolos en el nombre de Jesús, Padre. Señor, aleluya, gracias te doy, Señor, que tú nos avivas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, Señor. Gracias, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Pidiendo, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros. Señor, gracias te doy. Toma dominio y control del retiro de mañana. Vaya delante de nosotros como poderoso gigante, preparando, Señor, todo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga, Ingrid, Ibelia, Denise. Ay, oh Dios. Dale ahí, mire. Asegura comprar barbecue. ¿Barbecue están haciendo? Sí, están vendiendo. Son ellos mismos que están entrando a la gente de aquí. Esos son los americanos. Bendiciones. Cállate. Bendiciones. Yo ando cojeando también. Alex, Me mandaron. No, mira. ¿sabes qué? Yo sé que es salami, como dice mi hermano. No pasó Isabela, la otra. ¿Qué es lo que te hace el Estaba mirando ¿Qué es lo y que te también Catalina. ¿El qué? Que llegue con el Ok, me estoy bañando, me estoy vistiendo. ¿Di qué? Pero ella está empezando, Alberto. Ella se puede ir No hay que de ser Cuba, culpable, pero ella, no tiene Isabela. mucha Pero lucha. no, espérate. La mujer Baloche. Pero oye lo importante, mi hermano. Yo cocino, digo, ven para que te comas un locrito que yo hice y dame vamos para la clase. Y te comió. Sí, no, yo me estoy bañando cuando él llegó. Después, no. Dios bendiga, hermana, los que estén en línea, Dios me la bendiga mucho. Y va al cuarto, di que.